¿Por qué parece que la crisis ambiental no nos importa? A pesar de que el consenso sobre el calentamiento global es prácticamente único y donde tanto los científicos como la comunidad internacional señalan que es necesario tomar medidas urgentes, pareciera que siempre que se puede terminamos postergando esta discusión como si se tratara de un problema menor de la humanidad. Incluso, y aunque la evidencia señale en una misma dirección, existen sectores que señalan que el cambio climático es una especie de conspiración promovida por ciertos sectores con la finalidad de... Tampoco lo sabemos con certeza, aunque sí sus motivaciones. Muchas personas eligen evadir esta discusión y por esa misma razón es necesario que tarde o temprano tengamos esta charla. Hoy vamos a hablar sobre procrastinación ambiental y por qué el salvar a nuestro planeta conlleva cambios radicales que mucha gente no quiere asumir. Bienvenidos a todos, esto es Café Kioto. Este ensayo e informe va a ser lo más breve, conciso y directo que se me sea posible porque sobre esta cuestión ya no podemos tomar prisioneros. El calentamiento global es un hecho y como les dije en la introducción, el consenso científico es prácticamente absoluto y apunta inequívocamente en una misma dirección. El planeta se está calentando y es sumamente probable, es decir, por encima del 95% de posibilidades, esto está siendo provocado por la acción humana, ocasionado por el aumento de las concentraciones de gas invernadero en la atmósfera producto de la deforestación y la quema de combustibles fósiles, parcialmente compensado por el aumento de los aerosoles causados por el hombre. Los cambios producidos por la naturaleza tuvieron poca o nula injerencia en esto, y dejémoslo bien claro. Las primeras evidencias de este cambio empezaron a emerger durante la década del 50 del siglo pasado, pero no sería hasta 30 años después, en los 80, que el público general de países como Estados Unidos o Japón empezaron a tomar conciencia de eso. Ya entrado los años 2000, el consenso científico era casi absoluto. La acción humana estaba provocando un cambio climático y de no tomar medidas urgentes, el daño sería irreversible. Lo que llevó a que en el año 2006 el expresidente de Bill Clinton, Al Gore, y quien ya vendría insistiendo con esta cuestión desde los 80, guionara y estrenara la película documental Una verdad incómoda, para empezar a educar a los ciudadanos sobre el calentamiento global de cara a futuras medidas necesarias que deberían ser acatadas de querer evitar la catástrofe medioambiental. Y el recibimiento fue muy positivo, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino que en el resto del mundo, muchísima gente también empezó a tomar conciencia de los daños provocados por la huella ecológica de los humanos, lo que derivó en que en muchos países se empezara a difundir información sobre esta cuestión, tanto en escuelas como en televisión y cualquier otro medio de comunicación que se te pueda llegar a ocurrir. Lo que claramente se ve reflejado en este gráfico que señala el número de búsquedas de Google con la palabra crisis climática y emergencia climática. Ahora, ¿qué pasó desde entonces? ¿Acaso todos estos esfuerzos por concientizar a la gente tuvieron efectos positivos? La verdad es que no voy a entrar ni en detalles ni me voy a poner a exponer diapositivas porque les dije que iba a ser lo más breve y conciso posible. Los esfuerzos fueron prácticamente inútiles. A partir de 2007 la gente empezó poco a poco a perder interés y con este también los esfuerzos de la comunidad internacional por fomentar cambios realmente profundos en la sociedad. Ya para 2010 el volumen de búsqueda sobre el cambio climático se había amesetado a niveles similares previos al 2006. Si lo que queremos generar es un cambio en las formas en cómo las personas se relacionan con la naturaleza, una pérdida de interés sobre las cuestiones del cambio climático en el público general no es para nada una buena señal. Pero, ¿qué pasó? Si bien puede ser que estos no sean los únicos motivos, muchos expertos en comunicación señalan que muy posiblemente esto se deba a un cóctel compuesto por la terminología cambio climático, la reiteración exhaustiva y los efectos generados a corto y mediano plazo. Y encima la reiteración producto de estos esfuerzos en conjunto de los que te hablé durante el 2006 y el 2007 hizo que la gente se canse de escuchar hablar sobre el cambio climático. Y encima si sumamos que si la gente elige ignorarlos o incluso no presta la debida atención, los efectos en el clima pueden ser imperceptibles a corto plazo. Pero no todos son malas noticias.
La gran discusión ya se había dado y a pesar de que la gente prácticamente estaba haciendo nulo esfuerzo por cambiar las cosas, gran parte de la ciudadanía era consciente de que las cosas no estaban yendo para nada bien. Por lo que muchos estados empezarían a legislar tanto leyes como ordenanzas pequeñas, pero que involucraban cuestiones como el uso de envoltorios de plástico innecesarios, o reducir el uso de bolsas de plástico, o incluso la creación de plantas de reciclaje. Hasta aquel entonces, y si bien habían excepciones, la aceptación del público general fue bastante grande. Como mucho podías no cooperar, pero era bastante raro que una persona tomara una posición negacionista sobre esta cuestión. Gracias a esto se mantuvo viva la discusión sobre el cambio climático lo suficiente como para que, a finales del año 2015, prácticamente todas las naciones del mundo firmaran el Acuerdo de París, en donde se comprometían a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con la finalidad de mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Este entraría en aplicación en el año 2020 luego de que el protocolo de Kioto pasara a mejor vida, firmado en la ciudad homónima en el año 1997 y cuya finalidad era más o menos la misma, solo que en lugar de reducir las emisiones buscaba cumplir con un paso previo, el lograr que dejaran de crecer. Pero antes de llegar a esa parte es necesario hablar sobre el elefante en la habitación. El objetivo del protocolo de Kioto era que los países industrializados reduzcan sus emisiones y en caso de no cumplir con los objetivos tenían que pagar multas millonarias. Dato de color, el 68,5% de las emisiones son producidas solo por 5 países y un 9,8% de eso por el espacio económico europeo. Ahora, ¿cómo le fue al protocolo? Su primer periodo de vigencia vencía el 31 de diciembre del 2012 y teóricamente durante la 18ª conferencia de las partes sobre el cambio climático deberían ratificar esa decisión para poder extenderlo a un segundo periodo a partir del 2013. La duración de esta extensión sería de 8 años, pero durante este primer periodo de vigencia el compromiso de las potencias industriales fue paupérrimo. Tal fue el caso de Estados Unidos y Rusia, aunque Rusia después terminó acatando esta extensión, o directamente el caso de Canadá, que se retiró por no querer pagar las multas por no cumplir los objetivos. Lo que nos lleva definitivamente a finales del año 2015 durante la 21ª conferencia sobre el cambio climático, en donde los 195 países participantes ultimarían detalles para el 22 de abril del año 2016 firmar el Acuerdo de París, donde para mí, a partir de ese momento, comenzó a gestarse lo que luego derivó en la procrastinación de la cuestión ambiental. La firma de las potencias, más que nada la de Estados Unidos como influencia, no solo renovaba su compromiso con revertir las consecuencias del cambio climático, sino que también las esperanzas de que el resto del mundo siga ese camino. La idea era que para cuando finalice la vigencia del protocolo de Kioto en 2020, empezaran a regir al año siguiente, 2021, las medidas pactadas en el Acuerdo de París. Pero en noviembre de 2016, las nubes negras del smog se volvieron a posar sobre el destino del mundo. Donald Trump, un reaccionario de pe a pa y acompañado de un discurso de campaña que rozaba el de un político del siglo XIX, acababa de ganar las elecciones estadounidenses. No solo no engendraba mucha confianza para el activismo ecologista, sino que tampoco para las 194 naciones restantes que habían firmado el Acuerdo de París. ¿Por qué? Sencillo. El discurso conservador con el que llegó a la presidencia era básicamente una muerte anunciada para el compromiso de Estados Unidos con el Acuerdo de París. Un magnate hijo de una élite impulsada a combustibles fósiles, convenientemente negacionista del cambio climático. Dentro de sus planes estaba el traer de nuevo una grandiosa América que teóricamente el tiempo se había llevado, pero que tampoco era consciente del daño que la industrialización le había hecho y que le seguía haciendo a nuestro planeta. Lo cual era entendible si lo veíamos desde la visión del votante al cual él apuntaba. Un hombre blanco sin educación al que la maquinaria y las regulaciones gradualmente lo habían relegado a los márgenes de la sociedad, supuestamente, y a quien poco le importaba el futuro de este planeta si siquiera podía garantizarse seguir pagando la renta el próximo mes. Y del dicho al hecho, el 1 de junio de 2017, el ahora expresidente Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos de este acuerdo, dadas sus promesas de campaña en pro de los intereses económicos de la nación.
Y al mismo tiempo, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidieron ponerle el pecho a la cuestión, reafirmando ese mismo año su convicción de que del acuerdo no había vuelta atrás. Incluso Macron propuso a la Unión Europea hacerse cargo de la financiación que Estados Unidos retiró al grupo de científicos que se encargaba de monitorear toda esta cuestión del cambio climático. Posición que estas naciones sostienen hasta el día de hoy. En este momento, las emisiones provocadas por Estados Unidos oscilan entre el 14 y el 15%, y si bien es un montón para un solo país, si tenemos en cuenta que Donald Trump era el único líder lo suficientemente estúpido o mentiroso para negar el cambio climático, si el resto del mundo se ponía de acuerdo, podemos seguir soñando con un futuro mejor. Hasta Kim Jong-un seguía en el acuerdo. El problema estaba en esta posición reaccionaria adoptada por Donald Trump, que solo se sustentaba en que las empresas podían realizar mayores inversiones a menor costo y siendo menos reguladas sin tener que considerar el impacto ecológico de esta industria, sería tomada como referencia por muchos sectores de las derechas políticas alrededor del mundo. Y siguiendo la tendencia de la polarización, muchos sectores conservadores se terminaron volviendo enemigos del activismo ecológico solamente por no querer alternar con aquellos sectores que consideraban disidentes políticos. Por lo que tanto negacionistas como grandes empresarios industriales, votantes orgullosos, personas pobres favorecidas por sus políticas económicas, conservadores, fundamentalistas religiosos, nacionalistas o personas que podían llegar a admitir que el calentamiento global era real, pero sus intereses económicos o ideológicos tiraban más fuerte, cantaron al unísono fuego al Tratado de París. Lo que quedaría todavía más en evidencia luego de la aparición de la figura de la activista sueca Greta Thunberg, una por aquel entonces niña de 16 años que a mediados de 2018 empezó a faltar al colegio y a sentarse frente al Parlamento sueco tras una ola de calor y de incendios forestales que azotaban al país. Poco tiempo después se terminó transformando en un símbolo de la lucha contra la crisis ambiental y a su vez explica el pico de interés sobre el cambio climático que señalé en el gráfico que les mostré al principio del video. Por esta razón se volvió objeto de un sinfín de críticas por parte de sectores afines a Donald Trump, siendo este la figura pública antagónica de Greta Thunberg. Todo con argumentaciones del tipo, mirá qué hipócrita que es Greta que toma agua en una botella de plástico, vamos a relativizar su mensaje diciendo que solo se queja y no aporta soluciones a pesar de que nosotros tampoco las aportemos y de hecho no aportemos nada. Así de paso la gente se olvida completamente que somos unos reverendos hijos de remil puta. Sin ánimos de ofender a nadie, ¿no? Por supuesto. Cosa que efectivamente consiguieron, siendo que para mediados de 2020 el volumen de búsqueda sobre Greta Thunberg se redujo un 97% en relación con su pico en septiembre de 2019, pero también dejando las de crisis climática en un nivel que no se veía desde 2008. Llegando al final de este video, creo que ya todos podrán intuir por qué el ecologismo viró hacia una posición progresista. La verdad es que siempre lo fue, solo que recién ahora los reaccionarios tomaron conciencia de las dimensiones de sus planteamientos. Pero mientras más evidencia tenemos al respecto, más difícil se les hace tapar el sol con las manos. Tampoco hay que tratar de entenderlos o concientizarlos porque su posición no se sustenta en la evidencia. Su única intención es aplazar lo más que les sea posible las medidas necesarias para apalear el cambio climático. No es una cuestión de información, es una cuestión pura y exclusivamente de conservadurismo. Luchar contra el cambio climático exige cambiar las formas de producción y de consumo de un puñado de países. Y mientras estas personas no estén dispuestas a cambiar su estilo de vida, el resto de los países vamos a terminar pagando las consecuencias de lo que ellos provocaron. Al día de hoy, China es el país que mayor cantidad de gases de efecto invernadero emite a la atmósfera, lo que fácilmente podríamos relacionarlo con la cantidad de personas que viven en China o incluso con su industria pesada. Pero la realidad es que no, porque si realizamos las respectivas equivalencias de la población de China con, por ejemplo, Estados Unidos, y lo cito a ellos porque ellos son los que se retiraron del Acuerdo de París y no estuvieron también de acuerdo con la prórroga en el Protocolo de Kioto, China produce apenas el doble de emisiones que Estados Unidos a pesar de tener 4,26 veces más habitantes.
lo cual señala en una única posición y evidencia las intenciones tras personajes como Donald Trump y afines. La crisis climática tarde o temprano nos va a terminar poniendo contra las cuerdas. Y tenemos que empezar a asumir que mientras más la apatiemos, más radicales van a ser los cambios necesarios para revertirla. Porque sí, un cambio de estas dimensiones necesariamente necesita un cambio en nuestra forma de vivir. No sé qué esperan. Por suerte, y después de la asunción de Joe Biden, Estados Unidos volvió al Acuerdo de París, que ya se encuentra en vigencia en todo el planeta. Personalmente, me gustaría que todas las potencias se empezaran a hacer cargo de lo que les corresponde, pero para serles sinceros, no les tengo mucha fe. Mientras tanto, es nuestra responsabilidad exigirles que cumplan con estas medidas antes que todos nosotros tengamos que pagar las consecuencias de algo que no provocamos. Después de todo, manejar un auto que no tiene un V8 no es tanta tragedia. Ponele onda, hermano.